si continúa así, por cómo viene la mano. Y bueno, esto que ya les dije que está en veremos, todo, o sea, excepto el régimen de cursado virtual presencial, todo esto está en veremos todavía. Así que bueno. ¿Alguna pregunta respecto a todo lo que estuve hablando sobre la materia? Bueno, ¿está todo claro? ¿El Power va a estar en el aula? Sí, tengo pensado subirlo también. Eso sí va a estar en el aula porque aguanta, por así decirlo, soporta el aula, porque más de 10 megas no se puede subir. Lo que sí voy a subir aparte son las grabaciones. Que eso ya les voy a mandar en un correo, les voy a mandar el link para que ingresen. Eso no puede estar en la plataforma porque no lo soporta. Así que bueno. Y ahora sí. Ay, esperen. Lo primero que nosotros vamos a ver antes de empezar a desarrollar contenido, antes de empezar a ver qué fueron las reformas borbónicas y los virreinatos y todo eso, vamos a teorizar un poquito o a organizarnos a ver qué es lo primero que vamos a estudiar, a abordar. Así que bueno, como les dije, el eje de nuestra materia van a ser América Latina y los Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es, de dónde surge o qué entienden ustedes por América Latina, si tuvieran que definirlo? ¿Qué se les viene a la mente, a la cabeza? ¿Qué es? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Qué características tiene? ¿Por qué se la agrupa así? Ya sea históricamente como en la actualidad. Pueden hablar o pueden escribirlo por el chat. Hasta que no me contesten esta, no voy a seguir avanzando. A ver, piensen un poquito. A lo mejor están un poco oxidados. ¿Era algo de la Hispanoamérica o algo por el estilo, profe? ¿Hispanoamérica qué es? La española, la Claro. influencia española. Pero América Latina es más que eso, ¿o no? Cuando hablamos de América Latina, hablamos de Brasil, fíjense, miren, quedan 10 minutos, así que aprovechemos. No solo se incluye a los antiguos dominios españoles, sino también un continente. No, porque el continente americano incluye también a Estados Unidos y a Canadá. Y Canadá y Estados Unidos no son parte de América Latina, para nada. Es una subdivisión del continente. No googlees porque es muy fácil, Agustina, si no. Claro. La división, o sea, el concepto de la división de América Latina no viene desde el punto de vista geográfico, no viene desde la geografía. Viene, por ejemplo, algo que dijo Esteban dijo Hispanoamérica. Y sí, América Latina está compuesta por todas las antiguas colonias de ¿Por qué le España. hicieron, ¿Cómo? profe? ¿Por qué le hicieron encima que No, o sea, no cortes tu audio cada dos. Terminaba de decir y ahí corta. No te escucho si no. le respondí? ¿Por qué le hicieron encima que le contesté? Por un lado es Hispanoamérica, como dice él, integra Hispanoamérica, pero también, chicos, piensen que Brasil, que fue conquistado por los portugueses, también es parte de América Latina, e incluso, mira, Mario Brites se ha conectado. Incluso también algunas colonias de Inglaterra y Francia en el Caribe. Bueno, para ir definiendo qué vamos a estudiar, nuestro objeto de estudio, fíjense. Si hablamos de territorio, América Latina abarca desde el río Bravo, el famoso río Bravo, que es el límite entre los Estados Unidos y México, desde esa frontera hasta el extremo sur, hasta Tierra del Fuego, la Patagonia chilena, todo eso, todo el territorio que está al sur de los Estados Unidos es parte de Latinoamérica. ¿Cuáles son los rasgos en común de estos pueblos que vamos a estudiar, aparte de la geografía? Por un lado, la lengua.
¿Por qué? Porque en Latinoamérica se habla mayoritariamente español, una parte portugués y una minúscula parte, piensen en la Guyana Francesa o en Haití, en algunas islas, se habla francés. Estas tres lenguas, el español, el portugués y el francés, descienden o provienen de el latín que se hablaba, ustedes ya saben, en la antigüedad, de la Edad Media principalmente. Después, otro elemento que tienen en común todos estos pueblos de América Latina que nosotros vamos a ver es la historia en común. Todos estos países fueron colonia en algún momento. La mayoría de España, una partecita, la parte de Brasil, de Portugal, y una minúscula parte de Francia. También hubo posesiones inglesas en Latinoamérica, pero fueron las menos. Inglaterra estuvo abocada a las 13 colonias de los Estados Unidos. No sé por qué no me escuchás, Gabriela. ¿El resto me escucha? ¿Sí? Bueno. Y por último, y también muy importante, porque hasta el día de hoy se puede apreciar la influencia que tuvo, que tiene, es la religión en común. La mayoría de América Latina es católica, ya que España, Portugal, eran naciones férreamente católicas. Ustedes habrán visto cómo parte de la conquista también significó el convertir a los indígenas al catolicismo. Entonces, tenemos una religión católica muy arraigada y que hasta el día de hoy está presente en nuestra realidad, ¿no? Así que bueno, eso como las características que agrupan a América Latina. Y desde la revolución e independencia de todas las ex colonias de España, de Portugal, de Francia, nos autoconocemos, nos percibimos como americanos. O sea, toda América Latina se percibe como americanos o americana, y acá entra o hay un problema o la primera cuestión en la cual surge un conflicto, ¿no? O en la cual nos vamos a diferenciar de los Estados Unidos. Fíjense. Van a ver en los autores que dicen que desde el siglo XIX o desde el inicio del siglo XIX, desde 1800 en adelante, en el cual los Estados Unidos ya eran un país independiente y las colonias latinoamericanas estaban en proceso, América tiene dos significados, y esto lo habrán visto seguramente en muchas películas, series, etc. Como los Estados Unidos obtuvo su independencia antes que el resto de todas las colonias latinoamericanas, que el resto de las colonias españolas, portuguesas, etc., los Estados Unidos adoptaron el nombre o el término americano para ellos. Y ellos hoy en día, no solamente ellos, sino el resto del mundo, cuando estudian inglés van a ver, ellos se autodenominan americanos, son americanos. Entonces, fíjense que el nombre del continente, que es América, puede significar un país, como es los Estados Unidos, los americanos. Si ustedes prestan atención en las películas o en las series, van a ver que ellos se autodenominan americanos, no estadounidenses, porque ya entienden o se sobreentiende que la palabra América o americanos hace referencia a ellos, a los estadounidenses. Esto es una idea que ellos ya adoptaron desde su independencia, que fue años antes al resto de Hispanoamérica o Brasil. Y entonces también de esta forma la palabra América significa, por un lado, un país, los Estados Unidos, y por el otro, el resto del continente, que somos nosotros, ¿no? Todos los latinoamericanos, desde México hasta la Argentina. Así que ahí ya surge el primer conflicto, el primer tema de qué hablamos cuando hablamos de América, ¿no? Si de los Estados Unidos o del resto del continente. Y bien. ¿Saben qué? Vamos a parar acá porque después ya es más, o sea, hay mucho más para hablar, mucho más contenido para desarrollar y ya vamos a terminar, ya se van a cumplir los 40 minutos. Así que bueno, lo bueno es que la próxima clase, la próxima semana, la próxima clase de esta materia, nos ahorramos las presentaciones y todo eso, y directamente ya comenzamos a dar el tema para terminarlo y así poder empezar a leer y bueno, ver los textos y eso. Así que bueno, en este minuto y medio que queda antes de terminar, les vuelvo a recordar. Primero, intervenir en el foro, sí o sí, para esta semana.
Les voy a mandar el link. Si no pueden ingresar, me avisan y hablo con Evelyn, pero si quieren descargar los textos para tenerlos en la clase 1, ya van a estar disponibles. Todavía no hace falta que hagan la actividad, esperen la semana que viene, pero pueden tener los textos. Y mañana les voy a reenviar, bueno, así que bueno, eso nada más de mi parte. El jueves a las 8:05 vamos a tener la otra materia. Y bueno, estamos entonces, les prometí que iban a hacer clase de 40 minutos nomás, así que